Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Vivimos con prisa, vivimos en la urgencia y en lugar de vivir en el ahora, vivimos en el todo para ayer. En nuestro mundo moderno, acelerado y estresante, necesitamos encontrar formas efectivas de bajar revoluciones y calmar la mente. Más aún si uno de nuestros objetivos es cuidar de nuestro sueño y de nuestro descanso. Una práctica antigua que ha ganado cada vez más popularidad en los últimos años es el trabajo de respiración. Arraigada en tradiciones antiguas y respaldada por una contundente evidencia científica, es una técnica poderosa que aprovecha el poder innato de la respiración para mejorar la salud física, mental y emocional. El trabajo de respiración implica el control consciente e intencional de los patrones respiratorios, a partir de la premisa de que nuestra respiración es un puente entre la mente y el cuerpo, capaz de afectar nuestros estados fisiológicos y también psicológicos. Para hablar de esta técnica, que además ya te adelanto que puedes convertir en un ritual precama maravilloso, he invitado esta semana al podcast a Rubén Sosa, instructor avanzado de respiración, certificado por Yoga Alliance y por Oxygen Advantage. Es autor del libro Respira, aquí y ahora y fundador del proyecto Medita por el Mundo, con el que nos acerca el arte y la ciencia de la respiración y de la meditación. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Rubén Sosa, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas, Hanna. De verdad, muchas gracias por invitarme para hablar pues, precisamente de lo que más me gusta, que es de la respiración. Bueno, y es un tema que a mí me parece apasionante, me parece una herramienta tan sumamente útil y tan poco aprovechada que, bueno, espero que con este episodio, por lo menos las personas que nos escuchen, se familiaricen, si aún no lo están, con esta técnica y sobre todo empiecen a practicarla con constancia, que luego ya nos hablarás también de lo importante que es ser constante con esto y con todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Pero lo primero que te quiero pedir, Rubén, es que, claro, habrá gente que diga, pero bueno, también nos van a enseñar a respirar, ¿no? Si esto ya nace con lo primero que hacemos es una primera inhalación, pero lo cierto es que hoy no respiramos como deberíamos y lo primero que te quiero pedir es que nos expliques cómo es la respiración de hoy en día de los humanos en comparación con cómo debería ser una respiración fisiológica sana. Sí, mira, y justamente me encanta cómo has empezado porque precisamente parece que estamos en la época en la que todo el mundo nos dice que hacemos algo mal, o que comemos mal, o que entrenamos mal, o que caminamos mal, o bueno, cualquier cosa está abierta a que algún experto, en este caso yo, en la respiración, te diga, oye, pues lo hacemos mal. Pero bueno, es que lo que está ocurriendo quizá es que en vez de pensar que todo el mundo nos dice que lo hacemos mal, quizás es mirar un poco hacia nosotros mismos, ¿no? En general, como sociedad, y darnos cuenta de que sí, posiblemente es que estemos haciendo un montón de cosas que eran básicas, como la respiración, creo que no hay nada más básico que esto, y quizás sí que lo estemos haciendo mal. Y precisamente, empezamos a vivir con una primera inhalación, pero cuando nacemos, nuestra respiración es
perfecta. Como bebés, ahí las respiraciones que hacemos son muy buenas. Por la nariz hacemos una respiración profunda, nuestro diafragma se empieza a mover perfectamente para que los pequeños pulmones se llenen y se vacíen de aire, pero a lo largo del tiempo, por diferentes hábitos que ahora te contaré, pues vamos perdiendo esa buena respiración. Y de hecho, en los bebés hay algo muy importante y es que no pueden respirar por su boca. Algo muy importante, también me imagino que a lo largo de esta charla lo hablaremos, de lo importante que es solo respirar por la nariz. Pues los bebés, cuando nacen, hasta los 6 meses no empiezan a desarrollar una respiración por la boca. No pueden. Hasta que no se empieza un poco a formar el aparato fonador, hasta que no empieza a bajar un poquito la lengua y se va desarrollando, no pueden respirar por la boca. Y esto, pues básicamente es porque estamos hechos para respirar por nuestra nariz. Es nuestro principal elemento para respirar. Pero ya justamente yéndonos a lo que comentabas de por qué de repente empezamos a respirar mal, no todo el mundo respira mal, pero bueno, más o menos las estimaciones hablan entre un 80 y un 90% de personas que no respiran de forma correcta, pues estamos hablando de un gran porcentaje que no lo hace bien. Y de hecho, hay 3 cosas que hacemos muy mal. La primera ya la he dicho, respirar por la boca. La segunda cosa que hacemos mal es respirar de forma muy superficial, es decir, con la parte alta del pecho. Y la tercera cosa es que respiramos muy rápido, hiperventilamos, hiperventilación crónica. Todo esto, mira, se debe por el estrés, se debe por el ritmo de vida que llevamos, se debe porque pasamos muchas horas sentados. Cuando estamos sentados, nuestra columna, digamos que se curva, quieras o no, mermamos nuestra capacidad pulmonar, todo lo que es nuestro tronco, nuestro core está más estrecho y nos cuesta más pues llevar la respiración a lo profundo. Como digo, pasamos muchas horas sentados. Bueno, estoy seguro que, como digo, más o menos entre el 80 y el 90% de las personas en alguno de estos ámbitos respira mal. O respira por la boca o muy rápido, muy superficial. Y el gran problema realmente está en que otro gran porcentaje dentro de este 80-90% hace las 3 cosas mal. Y eso ya, pues para la respiración es totalmente horrible. De hecho, si nos fijamos en cualquier imagen o incluso los dibujos que ponemos a los niños, en cuanto hay algún personaje que le dicen, oye, respira profundamente, pues el personaje hace como una animación, una caricatura, ¿no? Hinchando el pecho, respirando muy fuerte, elevando el cuello. Y es justamente lo que me pasa a mí con muchos alumnos que, bueno, lo primero que les digo es, oye, respira profundamente y me hacen ese gesto de dibujo animado, ¿no? De animación o incluso típico personaje que está durmiendo, que está roncando y está con la boca abierta, cayéndosele la baba. Bueno, al final esas imágenes son las que terminamos asociando a una respiración profunda, a normalizar, respirar por la boca mientras dormimos y bueno, al final esos hábitos se van quedando. Pero sobre todo, el estrés, porque el estrés hace que nuestro cuerpo fisiológicamente pues haga las funciones fisiológicas que tiene, las haga de una forma u otra. Con estrés respiramos rápido, respiramos fuerte, respiramos por la boca, ¿no? Como una especie de característica de ese momento estresante de cortisol alto. Bueno, pues si estamos todo el día estresados, vamos a respirar todo el día mal. Y eso más o menos es exactamente por lo que hay que volver a reeducar la respiración, que se puede, y justamente pues para eso estoy yo. Fíjate, Rubén, que documentándome para la entrevista y también cuando estuve documentándome para el libro, leí que hay 2 momentos en los que inconscientemente hacemos apneas. Uno de ellos es que se llama la apnea del email, que como los americanos le ponen nombre a todo, pues no sé si es the email apnea o algo así, que es que en el momento que claro, son segundos, pero bueno, ¿cuántos emails abrimos al día? Y si esto lo extrapolamos a otro tipo de contenido, ¿cuántos emails abrimos al día? Y si eso lo traducimos en apneas al día, ahí ya estamos alterando, ¿no?, el ritmo natural de la respiración. Y también en otro momento que yo no me había dado cuenta y ahora observándome lo he visto, cuando quiero prestar atención a algo y me quiero concentrar mucho, dejo de respirar. Los americanos lo llaman la apnea del email, pero también precisamente cuando yo pues estuve haciendo mi libro, escribiéndolo y hablo precisamente de la apnea del email, preguntando a diferentes personas y le hablaba del email, decía, bueno, pero espérate, es que eso me ocurre a mí
pero no cuando pues estoy leyendo un email, sino hoy cuando quiero leer algo importante pues en el teléfono, o cuando me pongo a tocar el piano o la guitarra y estoy muy concentrado, es verdad que de repente igual dejo de respirar 30 o 40 segundos. Que fíjate que muchos ejercicios de respiración hay que hacer apneas, pero no es lo mismo porque son apneas conscientes, son unos segundos determinados, hay como un ritmo, no una cadencia. Sin embargo, precisamente en la apnea del email haces paradas de la respiración muy grandes, sin control, ahí se destabiliza muchísimo la bioquímica del cuerpo y ahí sí que empezamos a tener pues diferentes problemas. Cualquier cosa, cualquier elemento que afecte a la bioquímica de nuestro cuerpo va a repercutir en algo, ¿no? Pues estas apneas que normalmente están mucho más relacionadas con el sueño, ¿no? La apnea obstructiva del sueño, pues también existe en el día a día sin darnos cuenta. Cuando vamos conduciendo, pues digo, cuando estamos en un momento estresante delante del ordenador haciendo un trabajo, bueno, ahí también se produce pues estos problemas. Es otro de esos elementos por lo que volvemos a respirar mal y por lo que hay que poner cada día un poquito de conciencia, sobre todo al principio, porque durante esta charla, y me pasan muchas entrevistas, empiezo a dar como muchos conceptos, muchos elementos, y las personas empiezan como a estresar, porque no saben si apuntarlo todo, por dónde empezar, si tengo que cerrar la boca, oye, ¿qué hago para dormir? Bueno, lo primero, y con que se lleven simplemente de esto hoy de la charla, yo ya me quedo tranquilo, ¿qué es? Bueno, en las próximas semanas simplemente pon un poquito de conciencia en cómo respiras. Fíjate si lo haces mucho por la boca, si lo haces por la boca, pero simplemente cuando, no sé, cuando estás haciendo la compra, cocinando, si respiras muy superficial, simplemente que pongas conciencia en cómo lo haces. Y cada vez que te sorprendas, ¿no? Respirando con estas ciertas condiciones que repercuten como malas en el cuerpo, bueno, pues que lo intentes poner conciencia y lo cambies. Si te ves que estás respirando por la boca, la cierra. Si ves que estás respirando muy rápido, dices, oye, pues voy a calmarla un poco. Poner un poquito de conciencia en la respiración en las próximas 2 semanas. Y a partir de ahí, bueno, ya luego puedes empezar a hacer diferentes prácticas de respiración, hacer apneas, hacer, bueno, lo que quieras. Pero de momento, eso, con que se lleven esto hoy, que pongan un poquito de conciencia las próximas semanas, ya yo me quedo tranquilo y pueden, pues tienen un principio para empezar sin que se estresen por tantos elementos. Antes ya nos has adelantado algunos de los motivos por los que ahora cada vez respiramos peor. Esto, no, claro, ya no me gusta utilizar estas palabras por lo que tú dices al principio, porque parece que todo el rato es como una regañina de lo hacemos todo mal. Pero bueno, digamos que los motivos por los que hemos cambiado nuestros patrones respiratorios, nos has hablado del estrés, súper importante, nos has hablado de esa postura que la mayoría de nosotros tenemos, que es que estamos todo el día sentados, pero me imagino que también otros hábitos importantes, pues desde cómo comemos y qué comemos, porque claro, ahora también, esto también lo leía, que los alimentos que tomamos ahora, sobre todo ultraprocesados, no tienen las texturas, la dureza de otros alimentos frescos, como frutas, carnes, etc. Entonces, que también al ir cambiando la estructura ósea, sobre todo de la parte mandibular, que esto también afecta a cómo respiramos y nos hace respirar más por la boca. El sedentarismo. Entonces, todo esto, imagino, Rubén, que también influye en la calidad de nuestra respiración. Claro, es que prácticamente cualquier problema, si empezamos a ir hacia atrás y hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que viene desde que somos niños. Y este hábito de respirar mal se empieza a construir desde niños, que lo hacemos bien, pero poco a poco va cambiando. Y si más o menos todos los que tengan hijos y empiezan a ir a clase, bueno, desde pequeños ya empiezan a ponerse enfermos, malos. Te llegan del colegio pues con alguna gripe, ¿verdad? O parece que van encadenando gripe tras gripe, congestión nasal. Bueno, pues todo esto pues tiene una repercusión de niño, porque evidentemente ese niño o niña que si llega de clase o está en clase siempre con la nariz tapada, congestionada, evidentemente va a empezar a respirar por su boca, va a empezar a comer con su boca abierta y entre menos respiras por la nariz y más congestionada está, esto es un círculo vicioso, más cerrada está, los cornetes no se desarrollan bien o empiezas a tener las conocidas vegetaciones, ¿no? Los adenoides o, bueno, diferentes problemas que vas teniendo en todo lo que es tus cavidades nasales, tus senos paranasales y ahí, como digo, de pequeño empiezan los problemas. Si no, como padres, no empezamos a poner un poquito más de visión o estar pendientes de cómo respira ese niño, por ejemplo, algo muy común que está pasando últimamente muchísimo cuando los padres me hablan de niños con 6, 7, 8 años que ya están empezando a roncar.
Bueno, es evidente que ahí algo está ocurriendo en esa narina, en esa nariz, si a lo mejor, pues digo, al final esas congestiones, esos senos paranasales están demasiado llenos de mucosa, pues tenemos que empezar a hacer a lo mejor lavados nasales, o lo primero, ir a un otorrino o incluso a algún dentista que empiece a evaluar pues cómo está toda esa zona. También en los niños, como tú comentabas, es importante lo que comen. Porque, bueno, esto ya se está viendo, incluso hay muchos libros que están empezando a hacer referencia a esto, que nuestros cráneos no tienen nada que ver, sobre todo la parte de la mandíbula, con cómo eran hace unos 10.000 años más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una dieta demasiado blanda. Pues todo lo que comíamos pues hace mucho tiempo, pues la carne era más dura, los frutos secos eran más duros, bueno, las hortalizas incluso, ¿no? Pues a día de hoy, pues como todo se lo damos de forma lo más fácil posible, pues para esos niños, al final terminamos repercutiendo de mala manera en la formación de la mandíbula. Es raro la persona que cuando es adulto no tiene los dientes torcidos y hace que, bueno, si la nariz, que muchas veces pensamos que es este trocito solo, ¿no?, de cartílago y carne que tenemos delante de la nariz, pensamos que es solo eso, pero realmente, si vamos hacia adentro, tenemos más o menos el tamaño de una pelota de tenis dentro de nuestro cráneo, que son los senos paranasales. Tenemos el seno frontal, por aquí tenemos la parte hemorroidal, bueno, todo el maximilar. Todos estos senos paranasales están dentro del cráneo, ¿no?, y se tienen que desarrollar. Bueno, pues aquí, haciendo justamente comparándolo con lo que tiene que ver con el desarrollo de la mandíbula, bueno, si no se puede desarrollar a lo ancho, que por lo que los dientes salen torcidos, bueno, pues se va a desarrollar a lo largo. Y es por lo que muchas personas tienen caras largas, el mentón hacia adentro y pues no se desarrollan bien las vías respiratorias altas. Si no se desarrollan bien, es mucho más fácil que estén congestionadas, por lo tanto no respiras bien por la nariz, empiezas a respirar por tu boca y de nuevo el círculo vicioso que hablaba, ¿no? Entre menos respiras por la nariz, más tapada está. Aquí también, por supuesto, la comida tiene mucho que ver en eso, en esta dieta tan blanda que tenemos desde hace pues unos cuantos años. Antes de entrar en la parte fisiológica, Rubén, me gustaría que hiciéramos un poco una retrospectiva. Además, en el libro lo explicas súper bonito, tienes esa mezcla perfecta, el equilibrio perfecto entre la parte histórica, humana, ¿no?, de, pues eso, el origen de las cosas, y luego la parte científica en la que vamos a entrar después. Pero sí que te quería preguntar esa relación que hay tan bonita y tan milenaria entre respiración, yoga, meditación, porque hay veces que con estas cosas de repente parece que ¡pum!, a algún moderno se le ha ocurrido ponerse a respirar, ¿no? Y es como, ¡ala, la moda! A respirar todos y a hacer estos ejercicios. Pero esto viene de tradiciones milenarias, principalmente de Oriente. Entonces, ¿qué tiene que ver yoga, meditación, respiración y cómo ha ido llegando hasta nuestros días? Bueno, como siempre, Oriente, en todo lo que tienen que ver en prácticas de bienestar, nos llevan milenios de adelanto. Y como tú dices, todo viene desde allí. Es decir, hace unos 2.500 años, incluso un poco más, ya se encuentran escritos y libros que hablan sobre prácticas, o por lo menos que hablan sobre cómo la respiración puede hacer, bueno, así es como lo hablaban en aquel momento, que tu prana, tu energía vital, pues que la guardes o que la asegures de la mejor manera. Y ahora te explico porque hay una parte justamente de la visión que tenían los yogis un poquito más adelante sobre la respiración que me encanta. Y bueno, ya desde ahí, desde, como digo, 2.500 años, ya hablaban no de prácticas concretas, sino de cómo la importancia que tenía la respiración a la hora de equilibrar el cuerpo. Bueno, luego ya un poquito más adelante sí que se empezaron a desarrollar prácticas de yoga más específicas, donde sí que se hablaban de ejercicios, incluso los mezclaban con kriyas, que eso es algo que a Occidente pues sí que no lo han quitado, porque ya son prácticas un poco más extrañas de meterse como pañuelos y telas por un orificio a la nariz y salir por el otro. Bueno, eso es más difícil de llevarlo, digamos, un poco más hacia nuestra sociedad. Pero lo que ocurría, como digo, es la gran importancia que le daban a la respiración. Siempre, bueno, desde una parte más mística, ¿no? Desde una parte, pues, un poquito más, incluso mezclándola a veces con religión. Pero, como te comentaba, me gusta mucho cómo, aunque sea más místico, le daban importancia a los yogis porque, aunque muchas veces las cosas las aplicaban dentro de, pues,
cultura que tenían, ¿no? Y no podían eso explicarlo de una manera científica. Es cierto que a día de hoy hay muchas cosas de las que ellos hablaban a su forma, con su lenguaje, que hoy en día se han demostrado, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que, como te comentaba, me encanta, y es que los yogis pensaban que teníamos una serie de respiraciones por vida. Pues es decir, cada persona pues igual tiene 3 millones de respiraciones. Claro, ellos pensaban, bueno, pues si tengo un número limitado de respiraciones, entre más rápido respire, pues antes voy a morir porque se me acaban. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Respirar lento, sutil, hacer que las inhalaciones y exhalaciones sean mucho más lentas, porque por lo tanto voy a guardar mi prana, porque para ellos la respiración era su prana, su energía vital. Entonces, entre más lento lo haga, pues más voy a vivir, más saludable voy a estar. Bueno, esta idea tan rara, entre comillas, que tenían, porque a día de hoy no hay ningún estudio que compruebe, oye, que tenemos una serie de respiraciones limitadas, pues es cierto que hoy en día se sabe que respirar lento, sutil, con el diafragma, pues va a hacer que tu cuerpo esté mejor equilibrado a nivel bioquímico. Incluso una parte que se está estudiando bastante últimamente, que es la parte psicofisiológica, es decir, de cómo la respiración afecta a la psique, a la mente. Bueno, pues todo esto es muy importante por eso, por ver esa visión que me encanta de la antigüedad y trasladarla a hoy en día. Bueno, seguramente habían prácticas extrañas, como decía, de esto de los crías, que bueno, hoy en día, pues todavía, de momento, pues no tienen pues una repercusión a nivel científico de que realmente funcionaban. Pero esto de respirar lento, sutil, bueno, por la nariz, sí que hoy en día está comprobado que es muy buena, y me encanta esa visión tan mística que tenían de, oye, vamos a guardar las respiraciones que tenemos porque son limitadas. Bueno, eso es para que todos nos demos cuenta de la importancia de tener la respiración controlada, que sea consciente. Hombre, una cosa te voy a decir, Rubén. Si antes nos decías que uno de los principales factores de la alteración de nuestros patrones respiratorios es el estrés, todos sabemos que las personas con estrés crónico, no te digo yo que se vayan a morir antes, pero que van a tener peor calidad de vida, eso es una realidad y eso ya sí que lo ha dicho la ciencia. O sea, claro, que muy desencaminados no iban, ¿eh? Exacto. Y ahora sí vamos con la parte fisiológica. Y aquí te voy a pedir, primero vamos a hablar de la respiración nasal, que es la respiración fisiológica, y después de la bucal. Porque, ojo, la bucal en sus momentos también es necesaria, que no parece que aquí haya que coserse ahora la boca. No, o sea, la bucal tiene su sentido en sus momentos concretos. Pero vamos primero a explicar qué pasa a todos los niveles, físico, mental, emocional, a todos los niveles, qué pasa cuando respiramos por la nariz. Bueno, mira, a nivel fisiológico es evidente que es nuestro órgano para respirar. Se ha desarrollado por miles de años para eso, para inhalar y también para exhalar, que es normalmente donde viene la confusión, porque yo creo que es lo que más me dicen en todos los mensajes que me mandan, los emails, bueno, todos los comentarios, que oye Rubén, yo tenía entendido lo que me dijeron en el colegio, inhala por la nariz y exhala por la boca, y esto no es así. Digo, no, tanto inhalación como exhalación siempre por tu nariz. Pero aquí me gustaría separar dos partes. Primero, una es la respiración funcional, la que haces en tu día a día, es decir, la que haces cuando estás trabajando, la que haces o la que intentas hacer a lo mejor cuando subes escaleras sin demasiada demanda de oxígeno, cuando vas a hacer la compra, cuando estás cocinando. Bueno, ese tipo de respiración es lo que se llama respiración funcional, la del día a día. Siempre hay que hacerla por la nariz, siempre que pueda. Luego hay incluso técnicas de respiración concretas que igual hace 5 minutos, 10 minutos, donde quizá indiquen que exhales por la boca. Bueno, no ocurre nada si durante esa práctica de 5, 10 minutos o incluso en tu clase de pilates que te digan que exhales por la boca, bueno, durante esa hora no ocurre nada. Lo importante son las otras 23 horas del día que también estás respirando, incluso mientras duermes. Entonces hay que separar estas dos partes, lo que es una respiración funcional y lo que es una práctica concreta de respiración, que aunque yo también siempre recomiendo que la hagas inhalando y exhalando por la nariz, que, bueno, si te indican que la hagas por la boca, no te va a ocurrir nada, ni se te van a torcer las mandíbulas, como estábamos hablando antes, ni nada. Bueno, al final es, pues eso, 10 minutos, 1 hora del día. ¿Por qué es importante respirar por la nariz? Porque, como decía, es el órgano que ha evolucionado para esto. Y tu nariz filtra el aire, lo calienta y lo humedece. Estas son 3 cosas que hace la nariz, de las más importantes, pero la nariz tiene más de 30 funciones, unas respiratorias y otras no.
como decía, la más importante, filtra el aire, por lo tanto hace que entren menos patógenos a tu cuerpo, lo humedece también, por lo tanto hace que llegue un aire pues menos seco a tus pulmones y lo calienta. Hay muchos sitios en los que normalmente la temperatura ambiente pues es más fría que la de tu cuerpo. Pues antes de que llegue a tus pulmones, ese aire pues llega mucho más caliente. Y luego hay otro elemento súper importante que cada vez se investiga más sobre él y se ve la evidencia científica que tiene su importancia, que es la producción de óxido nítrico. No confundirlo con el óxido nitroso, que ese es el gas de la risa, que es este que te ponen en las películas que se ven en Estados Unidos, los dentistas, que la persona empieza como a reírse. No, ese es otro. Este se llama óxido nítrico, que se forma solo dentro de nuestro cuerpo, en nuestros senos paranasales. Es decir, solo se forma si respiras por tu nariz. ¿Por qué es importante el óxido nítrico? Porque es antibacteriano. También mata muchos de los patógenos que hay en nuestra nariz. Y luego tiene algo súper importante, que es aerodilatador. Es decir, abre mucho más tus vías respiratorias y hace también que la distribución de sangre y oxígeno dentro de tus pulmones esté mucho mejor distribuido. Bueno, pues esto lo pierdes si respiras por tu boca. Y este gas, sobre todo hombres que nos estén escuchando, súper importante, es un elemento, una de las bases que hay, por ejemplo, en diferentes fármacos para la disfunción eréctil. Es decir, el óxido nítrico, al ser aerodilatador, vasodilatador, hace que llegue también mucho más sangre y que ayude muchísimo. De hecho, los hombres más o menos a partir de los 40, 45 empecemos a perder la producción de un poquito de óxido nítrico en la nariz y esto evidentemente pues repercute. Bueno, respirar por la nariz, hombres o mujeres, no importa, es súper importante por esto, porque se produce ahí. De hecho, hay un ejercicio también que se llama ejercicio descongestionante, que si quieres lo podemos explicar, claro, que lo que hace es ayudarse de la producción de óxido nítrico en la nariz para que se acumule y cuando lo inhales que te despeje todas las vías respiratorias. Es tan fácil como, bueno, si la primera vez estás muy congestionado, pues puedes inhalar por la boca, bueno, no pasa nada, pero inhalas, exhalas todo el aire, te pinzas la nariz y empiezas a mover la cabeza, adelante, atrás, a los lados. Esto hace que empiece a moverse los senos paranasales y se empieza a producir óxido nítrico que se acumule. En cuanto sientas una fuerte falta de aire, intentas inhalar por tu nariz. Luego vuelves a recuperar la respiración normal, lo vuelves a repetir, inhalas, exhalas, te pinzas la nariz, empiezas a mover la cabeza a los lados. Cuando sientas una fuerte falta de aire, incluso lo puedes hacer caminando para sentir más falta de aire, inhalas y esto cuando lo haces 3-4 veces, cómo se te despeja la nariz es impresionante. Y justamente por eso, porque estás haciendo que se acumula ahí óxido nítrico en tus fosas nasales, en tus senos paranasales, y cuando lo inhalas te abre pues todas esas vías respiratorias. Un ejercicio súper interesante. Quizá al tiempo de nuevo se te congestione, pero bueno, lo puedes volver a repetir. Simplemente si tienes a lo mejor algo de hipertensión o si estás embarazada, pues sí que tienes que tener un poco de precaución. Pero para el resto de personas, este ejercicio es buenísimo. Incluso para hacerlo antes de ir a dormir. Muchas personas que van a la cama y en cuanto se acuestan por la posición, se les empieza a cerrar la nariz. O incluso vas a practicar deporte, vas a salir a correr. Haces este ejercicio y vas a ver que vas a mantener durante la carrera el máximo tiempo posible, pues la nariz despejada y vas a poder respirar por ella. Y como digo, un ejercicio muy importante que hace que se produzca óxido nítrico, que es muy importante solo si respiras por la nariz. Uh-huh. Y ahora, Rubén, vamos a hablar de el otro tipo de respiración, la respiración bucal, porque como decía antes, tiene su sentido en momentos específicos. Entonces, ¿qué pasa cuando respiramos por la boca? O mejor dicho, ¿qué no pasa? A tenor de lo que nos has explicado antes. Y eso, ¿en qué momentos es fisiológico, entre comillas, respirar por la boca? Claro, y antes de entrar en la parte de la respiración bucal, que ahora lo enlazo, me faltó hablar de que la respiración nasal envía señales, porque dentro de nuestra nariz hay pues muchos indicadores que están ahí pues intentando pues saber lo que hay en nuestro exterior, ¿no? Para adaptar nuestro cuerpo a ello, pues tenemos muchos sensores dentro de nuestra nariz que si solo respiras por ella, el simple hecho de respirar por tu nariz ya hace que tu cerebro le envíe señales de que todo está en calma. Y esto lo enlazo con la respiración bucal,
porque tiene todo lo contrario. Fisiológicamente, en momentos en los que nuestro requerimiento de oxígeno es mucho mayor, y ya no solo el requerimiento de oxígeno, sino la expulsión de dióxido de carbono que producen, por ejemplo, nuestras células muy pronto y muy fuerte, y el aumento cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio, pues tiene que sacarlo hacia afuera. Pues ahí, fisiológicamente, realmente es cuando sí que se empieza a producir una respiración bucal. Pues eso, para hacer que entre más oxígeno y para también expulsar más dióxido de carbono. Esto, como digo, ¿dónde se da? Pues cuando vas a hacer ejercicio, ¿no? Cuando tu cuerpo necesita demasiado oxígeno. Pues eso tu cuerpo lo entiende como que estás en un momento de tensión, vamos a llamarlo así, ¿no? Si nos vamos un poquito a la antigüedad, que al final es de donde venimos y en lo que hemos evolucionado, pues nos damos cuenta que cuando ocurría la respiración bucal, pues bueno, en momentos de tensión, en los que nos perseguía algo o en los que teníamos que luchar contra algo o alguien, algún animal o una persona de otro poblado, de otra tribu. Pues claro, tu cuerpo tiene muy claro que la respiración bucal es en momentos de tensión. ¿Qué ocurre? Que si empiezas a respirar por tu boca sin darte cuenta todo el día, tu cuerpo va a pensar que estás en momentos de tensión, que hay algo que te persigue o hay algo con lo que tienes que luchar. Y eso se va a ver, a tu cuerpo lo va a sentir y va a verse repercutido, pues de nuevo, en estrés, en ansiedad, en el que llegue la noche y no puedas pues dormir. Pues ¿por qué? Porque es que llevas desde que te despiertas por la mañana hasta que te vas a acostar respirando por tu boca, enviándole señales a tu cuerpo de que algo ocurre. Y esto es algo que lo he comentado muchas veces y es que personas que tienen insomnio o que se duermen y a las 3 de la mañana se despiertan. Bueno, tu cuerpo no es tonto, tu cuerpo sabe que estás cansado, que llevas todo el día trabajando, bueno, que has intentado hacerlo lo mejor posible pues para conseguir ese sueño, pero tu cuerpo dice, oye, yo sé que tú estás cansado, lo sé, pero es que tenemos alguien persiguiéndonos y no te puedo dejar dormir, o por lo menos que no llegues a las fases profundas del sueño. Entonces te mantiene en tensión, porque le llevas todo el día a tu cuerpo diciendo que hay un peligro. Entonces, por eso, cerrar la boca durante el día, por lo menos esa respiración funcional, pues es importante solo hacerla por la nariz. Ahora, pues vas a hacer deporte, empiezas a hacer sprint o estás haciendo algún tipo de ejercicio como HIIT o CrossFit donde necesitas, pues, por lo menos soltar el aire por la boca. Bueno, como digo, lo puedes hacer, pero cuando tengas que recuperar de nuevo la respiración, bueno, ahí intenta de nuevo volver a una respiración solo nasal porque te vas a recuperar mucho más fácil, vas a volver a reequilibrar la bioquímica de tu cuerpo, ese equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono se da mucho mejor y se consigue solo con la respiración nasal. Me has puesto en bandeja, Rubén, la siguiente pregunta con esto que nos has contado de que muchas personas, y esto cuesta entenderlo, pero cuando lo entiendes dices, ostras, es que aquí está la clave. Muchas personas, entre las que me incluyo, porque yo también soy un poco reina del drama a veces, vivimos todo el día con ese permanente estado de me persigue un león, entre comillas, ¿no? Con ese estado permanente de alerta. Y esto digo que me viene en bandeja porque mi siguiente pregunta era que nos expliques el funcionamiento tan maravilloso del sistema nervioso autónomo, que es la explicación fisiológica a esto que nos estabas contando del león que nos está persiguiendo, que hoy en día pues el león es la lista de la compra, que no funciona el wifi o que tengo que entregar un informe, pero que todos tenemos leones persiguiéndonos todo el día. Entonces, explícanos, por favor, ese mecanismo tan maravilloso que tiene nuestro organismo para adaptarse al entorno, que es el sistema nervioso autónomo, y cómo funciona. Claro, es que como decía, nuestro cuerpo al final es un experto en adivinar lo que está pasando fuera para intentar adaptar nuestro cuerpo a ese momento. Claro, en un entorno natural donde pues respetamos los ciclos circadianos de sueño y vigilia, donde respetamos las horas de comer, donde pues no nos dejamos llevar por el estrés o no nos ponemos nerviosos, pues cada vez que, como tú dices, el wifi nos falla, pues claro, el cuerpo está en equilibrio y va bastante bien. Pero hoy en día no respetamos absolutamente nada. Pues nos acostamos más tarde de lo que debemos, nos levantamos mucho más pronto, comemos a deshoras, no comemos pues la comida que deberíamos comer, no nos mantenemos activos. Bueno, pues todo esto hace que el sistema nervioso esté como despistado, vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a explicarlo de forma muy fácil. Al estar despistado, pues intenta todo el rato adaptarse, pero tú lo que le estás indicando, como digo, es que hay un peligro fuera. Y nuestro sistema nervioso tiene dos ramas. La rama de la tranquilidad
el sistema nervioso parasimpático, la rama parasimpática, y el sistema de la lucha o huida, que así se llama, que es la rama de la actividad. Bueno, normalmente el cuerpo debe ir cambiando de una a otra. Te levantas por la mañana para que tu cuerpo te active y conseguir salir de la cama, pues normalmente suele ser la rama simpática la que está activa. Es el pico de adrenalina más alto del día. Bueno, ahí, en ese momento, pues tu cuerpo tiene que estar activo. Perfecto. Luego va pasando el día y tú lo vas notando incluso como tu cuerpo a diferentes horas del día, pues suele estar con más energía, con menos, y normalmente por la mañana suele estar el sistema nervioso simpático más activo, ¿no? El de más actividad. Esto va cambiando y fluctuando durante el día, y por la noche lo normal es que esta adrenalina del cuerpo se haya ido poco a poco, también los picos de cortisol, y en ese momento de cortisol más bajo, pues tú te vas a dormir. ¿Qué ocurre? Que esto, como decía, hemos desequilibrado totalmente los ciclos de nuestro cuerpo, y normalmente lo que hacemos es que estamos todo el rato en la rama simpática, en la lucha o la huida. Pues al final, lo que comentaba antes, piensas que todo el rato tienes que luchar contra algo o tienes que huir de cualquier cosa. Esto repercute en el sueño, repercute en tus digestiones, repercute en tu piel, en dolores de cabeza que no sabes de dónde viene, en tu mal humor, por supuesto, porque no puedes afrontar diferentes cosas de tu vida con un buen humor si, como decía, tienes malas digestiones, te duele la cabeza y llevas 3 noches durmiendo mal. Para esto, la respiración es una herramienta espectacular, porque al final no deja de ser pues, una herramienta de bienestar más, como comer bien, hacer deporte. O sea, hay que irse a los básicos. Eso estaba clarísimo, ¿no? La respiración aquí es muy importante porque es la forma más rápida de incidir sobre el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque si respiramos rápido y fuerte, y lo podemos hacer aquí ahora mismo, empiezo a hiperventilar, voy a notar cómo el calor de mi cuerpo sube, cómo se me dilatan las pupilas, cómo mi corazón empieza a latir más fuerte. Como digo, de repente voy a notar incluso, pues, cómo empiezo a sudar. Pues todo esto le está dando indicaciones, esta forma de respirar al cuerpo, de que tiene que activar el sistema nervioso simpático. Por otro lado, hay otro tipo de respiraciones que suelen ser las que hacemos para dormir, para relajarnos, que son más lentas, donde inhalamos en 3-4 segundos y expulsamos en 6, en 8, o incluso pues, respiraciones mucho más largas, más calmadas, y eso da otro tipo de indicaciones a tu sistema nervioso, en que tiene que parar, que tiene que relajarse, en que no hay ningún peligro. Y esto nos sirve, pues, por ejemplo, para dormir, para tener mejores digestiones. Entonces, simplemente con que sepas algunos ejercicios y la forma de hacerlo bien, pues puedes implementarlo antes de comer y después de comer si eres de tener malas digestiones, porque tu sistema nervioso lo relajas para que tenga una buena digestión. El sistema nervioso, la rama parasimpática, es el que se encarga de las buenas digestiones. También te puedes aprender una técnica fácil, simple. No tienes que ser experto en respiración. Simplemente, como digo, inhalando en 4 y exhalando en 6, en 7 o en 8, antes de dormir, pues posiblemente consigas bajar un poquito el cortisol, si lo tienes muy elevado, para dormir un poco mejor. No es mágico, por supuesto a todo el mundo no le afecta igual, pero si poco a poco vas practicando cada día estos ejercicios de forma simple, estoy seguro que tú vas a notar cómo tu cuerpo responde mucho más y cómo, sobre todo, vas a conseguir que tu cuerpo no esté siempre con el sistema nervioso simpático activo, sino que poco a poco tú durante el día, al ser consciente de cómo funciona y de cómo es tu cuerpo, pues vas a tener un poquito más de control sobre él. Y no hay nada más importante hoy en día que tener el control sobre tu propio cuerpo. Y esto evidentemente también repercute en tu estado de ánimo, como decía antes, en tu humor, en tu sueño. Y si controlas eso, pues te controlas a ti y, como decías, no hay nada más importante. ¿Y qué papel juega en todo este mecanismo que nos has explicado el nervio vago? Blinds.com is kicking off the savings early with Black Friday mega deals all month long. A Blinds.com design expert can help you make the perfect selection on your schedule. We can even handle everything from measure to your whole home installed for just one low cost. With over 25 million windows covered, Blinds.com is the #1 online retailer of custom window coverings. Get up to 45% off site-wide, plus premium doorbusters and a free professional measure. Now at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Allstate. Some people just know they could save hundreds on car insurance by checking Allstate first. Like you know to check the date of the big game first
before you accidentally buy tickets on your 20th wedding anniversary and have to spend the next 20 years of your marriage making up for it. Yeah, checking first is smart. So check Allstate first for a quote that could save you hundreds. You're in good hands with Allstate. Savings vary. Terms apply. Allstate Fire and Casualty Insurance Company and Affiliates. Northbrook, Illinois. Justamente, el nervio vago, se llama vago, viene de la palabra vagabundo, es porque sale de aquí, de nuestro cuello. Tenemos 12 pares craneales y va bajando por el cuello, pasa por el corazón, se extiende por algunos órganos y pasa por el medio del diafragma. Del diafragma no hemos hablado hasta ahora, pero es el principal músculo de la respiración. Nuestros pulmones no se llenan ni se vacían por sí solos. El diafragma, que está justamente colocado debajo de nuestros pulmones en forma de paraguas, se contrae hacia abajo, hace presión negativa, entra al aire y luego vuelve a su sitio original, haciendo que se expulse el aire. Bueno, como decía, el nervio vago, que va bajando por todo nuestro cuerpo, pasa por el medio del diafragma. ¿Qué ocurre? Que si hacemos una respiración profunda y bien hecha con el diafragma, vamos a empezar a relajar este nervio vago. Y todo el mundo sabe lo relajante que es un masaje, ¿no? Entonces, si empezamos a respirar lento, pausado, además de respirar por nuestra nariz y masajeando el nervio vago, haciendo que nuestro diafragma se mueva bien, enviamos señales a nuestro cuerpo de relajación, porque el nervio vago es uno de los principales elementos que regulan el sistema nervioso parasimpático. Y por eso es tan importante dentro de lo que es el momento de relajación del cuerpo. Uh-huh. Y vale, una vez que hemos aprendido a respirar, ¿qué es lo que podemos esperar del trabajo de respiración? Porque también con estas cosas, son útiles, pero tampoco son milagrosas y tampoco es Lourdes, y tampoco podemos confiar solo al trabajo de respiración, igual que no lo podemos confiar solo a el entrenamiento que hago cada día, todo el estado general de salud. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué beneficios o qué es lo que ha demostrado la ciencia que conseguimos con este trabajo de respiración? Y aquí te quiero pedir que hablemos no solamente de la parte más relajación, que es un poco lo que uno puede intuir a partir de lo que hemos hablado hasta ahora, sino que también la respiración o un trabajo concreto de respiración puede ayudarnos con nuestro nivel de energía y con nuestro nivel de activación, que ahí es donde está también la gracia de todo esto, que dependiendo de lo que necesitemos en cada momento, nos podemos servir de esta técnica para conseguirlo. Sí, claro, por supuesto, la respiración casi siempre cuando la hablamos y debido justamente a este momento vital en el que todos estamos de estrés o ansiedad, pues siempre solemos hablar de respiraciones para relajarnos. Pero también existen otro tipo de respiraciones que son hiperventilantes, donde lo que hacemos es activarnos más, hacer que nuestro sistema nervioso simpático, se encienda. Y es precisamente respiraciones que es prácticamente como tomarte un café por la mañana. De verdad que notas cómo te activas, cómo tus pupilas se dilatan, cómo empiezas incluso a sudar y a tener calor. En cuanto a esto, la evidencia científica es clara. O sea, si te pones cualquier tipo de control, incluso ahora a día de hoy, no hace falta ni siquiera tener que hacer ningún estudio científico. Los relojes inteligentes que todos tenemos ahora mismo en la mano, que te mide la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco, bueno, si cualquier persona lo tiene, o incluso un oxímetro que te mide el oxígeno en sangre y también pues el ritmo cardíaco. Todo el mundo puede empezar de repente ahora a hiperventilar, a hacerlo por la boca, unos cuantos segundos, y vas a notar cómo tu ritmo cardíaco sube muchísimo. O sea, estás activando tu cuerpo. Sin embargo, puedes hacer todo lo contrario, hacer respiraciones lentas y tranquilas y vas a ver cómo tu ritmo cardíaco baja. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque muchas personas, y lo podemos ver también en clases de yoga, de pilates, diferentes respiraciones, que normalmente dicen, oye, respiremos así para oxigenarnos mejor. Bueno, normalmente en el cuerpo siempre la saturación de oxígeno en sangre suele estar entre un 95 y un 99%. A menos que hagas algo extraño, no baja de ahí o que tengas algún tipo de enfermedad. Lo que realmente hacemos cuando hacemos diferentes respiraciones es jugar con el dióxido de carbono, con el CO2 que hay en nuestro cuerpo. Y esto es importante porque siempre, como decía, en diferentes clases que suelen hablar de respiración, pensamos que lo que estamos jugando es con el oxígeno, pero no. Aquí el elemento clave es el dióxido de carbono. Solemos pensar que inhalamos un 100% de oxígeno y exhalamos un 100% de dióxido de carbono. Es decir, oxígeno bueno, dióxido de carbono malo. Pero el dióxido de carbono tiene unos
funciones en el cuerpo muy, muy buenas. Uno de ellos es que es vasodilatador, es decir, dilata el músculo liso de venas y arterias. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú respiras lento y calmado, vas a soltar menos dióxido de carbono. Por lo tanto, se te acumula un poquito más. Pues este porcentaje que se acumula de más hace que se relajen el músculo liso de venas y arterias y hace que tu ritmo cardíaco baje, que la presión sanguínea también se reduzca. Y por esto te calman las respiraciones lentas y tranquilas. Al contrario, las que hablaba, si empiezas a respirar muy rápido, a hiperventilar, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos deporte. Empiezas a expulsar mucho dióxido de carbono muy rápido. Tu cuerpo se alcaliniza. Esto hace que el músculo liso, al contrario, en vez de dilatarse, se contraiga. Empiezas a notar mucha más fricción en la sangre. Pues evidentemente, si tú empiezas a friccionar, por ejemplo, tus manos, vas a sentir calor. Esto ocurre también cuando la sangre pasa por arterias y venas mucho más estrechas, y por eso cuando hiperventilas sientas calor, y por eso cuando haces deporte de repente también empiezas a sudar, porque estás haciendo que la sangre pase por sitios mucho más estrechos. Tu corazón empieza a latir mucho más rápido, pues para conseguir enviar suficiente oxígeno a todas las partes de tu cuerpo. Y esto es lo que hacemos realmente con la respiración, que pues evidentemente lo que a nivel científico está totalmente estudiado que funciona, que lo que hacemos aquí no es tanto jugar con el oxígeno, sino con los niveles de dióxido de carbono. A más dióxido de carbono en tu cuerpo, respiraciones más lentas, más te relajas. En cuanto empiezas a respirar más rápido, menos dióxido de carbono, ahí tu cuerpo se activa mucho. Esto ahora, si lo llevamos fuera de lo que son las prácticas de respiración, en el día a día, volvemos a lo mismo. Si empiezas a respirar sin tú darte cuenta mucho más rápido, a soltar mucho dióxido de carbono por tu cuerpo, tu corazón, aunque no esté latiendo tan rápido como si hicieras deporte, pero no está tan relajado como cuando estás en un momento de pausa, ¿no? En el que no necesitas realmente pues que tu corazón lata tan rápido, pero siempre está latiendo un poquito más. También sueltas, como he dicho, mucho dióxido de carbono y se alcaliniza tu cuerpo, algo que hace que te den pues dolores de cabeza, que tu bioquímica esté desequilibrada. Esto repercute en tu día a día, en tu vida, y por eso pues ocurren muchas de las cosas que tenemos. Como tú bien comentabas, no es un truco secreto, no es una fórmula mágica, pero bueno, si empezamos a combinar diferentes elementos que sabemos que funcionan, pues evidentemente vamos a sentirnos mucho mejor, y al final es lo que todos queremos, ¿no? Pues empezar a vivir una vida pues un poquito más plena, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad, que simplemente nos sintamos un poco mejor. Y aquí, como en cualquier otro ámbito, la respiración pues juega un papel fundamental. Y Rubén, desde el punto de vista de la práctica en sí, porque también hay como muchas opciones, ¿no? Que pues esta práctica que es el 4-4-4, que es como la respiración en cubo. Claro, no será lo mismo hacer un trabajo de 1 minuto, 3 minutos que de 15 minutos, media hora. Entonces, hay un mínimo, por así decir, de tiempo de práctica dentro de que, obviamente, si no es constante, pues esto tampoco, o sea, más constante en el sentido de con regularidad tampoco tiene mucho sentido, pero hay un mínimo de tiempo de práctica porque también, yo que sé, pienso, justo antes de hacer una presentación, yo, por ejemplo, que doy conferencias, pues antes de una conferencia yo hago mis respiraciones, no sé si es efecto placebo o realmente es que me ayuda a sentarme en la situación y a concentrarme más. Entonces, ¿hay un mínimo de tiempo o por poco que sea todo el trabajo que hagamos de respiración bien hecho, nos va a reportar beneficio? Bueno, lo que está comprobado, sí o sí, es que a partir de 3 minutos tú puedes empezar a sentir realmente que está funcionando. En tu cuerpo, desde el primer segundo que empieces a cambiar tu respiración y hacerla consciente, ya se empiezan a producir cosas. Pero que tú lo sientas, que empiezas realmente a sentir que está bajando tu ritmo cardíaco y tu presión sanguínea, más o menos a los 3 minutos de un trabajo de respiración, respirando más lento, es cuando realmente pues, vas a sentir que te está ayudando. Por supuesto, antes de una presentación, antes de un examen, es súper importante y súper interesante hacer cualquier ejercicio de respiración. Como digo, por lo menos 3 minutos. Ahora, si por lo menos lo haces 5, ya es espectacular, porque de verdad que lo vas a sentir y vas a tener un poquito más de efecto a largo plazo.
Y ocurre mucho, mira, tú lo estabas hablando antes de una presentación, por ejemplo, pero también conozco muchas personas que, o prácticamente todos, que antes de un examen muy importante, de repente se ponen nerviosos, llegan al examen, lo han estudiado todo, lo sabían todo, pero en cuanto van a contestar las primeras preguntas, se quedan en blanco y no se acuerdan de nada. Algo está ocurriendo aquí en el cerebro y es que evidentemente están muy nerviosos y bueno, parece que su cerebro no responde. En cuanto se levantan y se van de la sala, de repente le llegan las preguntas. ¿Por qué? Porque ya pasó ese momento de estrés y de ansiedad y empieza de nuevo a respirar bien. Lo que ocurre es que antes del examen estaba muy nervioso, sin darse cuenta estaba hiperventilando y se empiezan a activar las partes del cuerpo de mantenerte, digamos, pues vivo, ¿no? Como que hay algún problema, alguna elemento que te está estresando y lo que quieres es mantenerte con vida. Y justamente a donde tiene en ese momento que ir toda la sangre y demás es a la parte prefrontal del cerebro, que es la de la memoria, la de la concentración. Claro, cuando te sientas en el examen y ahí a esa parte del cerebro no le llega nada, pues no te vas a acordar de las preguntas. En ese momento, si te paras y haces un ejercicio de respiración lento, tranquilo, vas a hacer que empiece un poquito la sangre en tu cerebro a distribuirse mejor, a calmarte, como digo, en unos 2-3 minutos ya vas a poder sentirlo y vas a hacer que a esa parte prefrontal del cerebro pues le llegue un poquito más de sangre y que recuerdes las preguntas del examen o en una presentación ante un público, pues que no empieces a tartamudear o incluso te puedas quedar en blanco. Al final, como digo, quedarte en blanco en una presentación no deja de ser otra cosa que es que te has puesto muy nervioso, has empezado a sobrepensar, tu cuerpo te quiere mantener con vida porque ve que eso es algo que puede ser violento y con una respiración en unos 3 minutos vas a conseguir realmente relajarte y que puedas afrontar mucho mejor pues esa actividad que tienes que hacer. Posibles contraindicaciones, Rubén, de las prácticas de respiración. Y aquí hablo, pues antes nos has dicho, por ejemplo, mujeres embarazadas, no sé, en niños, ¿a partir de qué edad? Porque claro, estoy pensando en pues eso, esto que estamos hablando de nervios antes de un examen, etcétera. Niños, ¿a partir de qué edad lo pueden practicar? Y luego otro tipo de patologías que tengan que tener precaución a la hora de hacer este tipo de trabajo. Pues mira, prácticamente cualquier respiración que sea de las de relajación, lentas, tranquilas por la nariz, la puede hacer pues cualquier persona, ya sean niños, adultos o incluso con cualquier problema respiratorio. Quizás si tienes que hacer apneas muy fuertes, en las que tengas que retener demasiado aire, ahí a lo mejor personas con asma, personas que tengan EPOC, hay que tener un poquito de cuidado porque puede ser incluso contraproducente, pero con que hagas a lo mejor respiraciones, como digo, de 3-4 segundos, unas pequeñas apneas de 2 o 3 y luego exhalaciones de 4, 5, 6 segundos, estamos hablando de prácticas bastante seguras. Muy conocida la respiración, por ejemplo, 4-7-8, en la que inhalas en 4, aguantas en 7 y exhalas lentamente en 8. Todo eso suele ser bastante seguro y bastante natural. Yo siempre, si es verdad que lo que suelo decir que tenga un poco de precaución es en el otro tipo de respiraciones, en lo que estamos hablando de respiraciones hiperventilantes. Pues en el mundo del yoga estamos hablando de, por ejemplo, la respiración Kapalabhati, la respiración de fuego o la de fuelle, o también prácticas como la respiración muy conocida de Wim Hof, por ejemplo, que se basan en hacer respiraciones muy hiperventilantes y después hacer apneas muy largas. Ahí yo sí que tendría alguna recomendación que darles y que tuvieran un poquito de cautela, pues sobre todo eso, personas con hipertensión, personas que tengan asma, que tengan rinitis, que tengan EPOC, que tengan alguna insuficiencia respiratoria o cardíaca. ¿Por qué? Porque son respiraciones que activan demasiado tu cuerpo. Suben mucho tu ritmo cardíaco, las apneas son muy largas y esto, como digo, sí que puede ser contraproducente. Por lo tanto, respiraciones que sean relajantes, en general no vas a tener ningún problema. Ahora, si vas a hacer algún trabajo de hiperventilación, respiraciones también como la holotrópica, que sé que mucha gente pues de repente las conocen, le llama y tiene interés en ellas, pues yo sí que tendría un poquito de cuidado. En general, bueno, por ejemplo, que ahora las nombré, las respiraciones de Wim Hof. Wim Hof es una figura muy controversial, no sé si lo conocen, sí, que se le conoce como el hombre de hielo y prácticamente todo el mundo
o un gran porcentaje de personas que llegan a la respiración, al trabajo de respiración, a hacer práctica, es porque de repente lo conocen, le parece bastante interesante. Te digo, por esa parte Wim Hof es genial porque ha hecho que muchas personas se interesen por la respiración, pero no a todas las personas le viene bien ese tipo de respiraciones. Entonces, mi recomendación ante eso es, oye, has conocido el trabajo de respiración, las prácticas que puedes hacer, el breathwork y demás, oye, genial, pero vamos a empezar primero por los pilares. Vamos a establecer primero una buena respiración funcional, que es la respiración, como te decía, cómo respiras en el día a día, incluso cómo respiras cuando haces deporte, cómo respiras cuando estás durmiendo. Y cuando esa base la tengas bien, tengas unos buenos conocimientos más o menos de cómo debes respirar bien, oye, si luego quieres probar la respiración de Wim Hof, la holotrópica o diferentes trabajos de respiración, pues magnífico. Pero, como siempre, es mejor sentar una buena base, tener unos buenos pilares de respiración y luego ya, a partir de ahí, pues puedes practicar lo que quieras porque no todo vale para todo el mundo. Pero, por lo menos, como decía, las prácticas que sean relajantes son más o menos pues seguras para todo el mundo. Súper claro, Rubén. Para los que nos escucháis, lo mismo Wim Hof nos suena por lo de las respiraciones, pero seguro que os suena porque es el que empezó a popularizar los baños en hielo, que ahora pues también es una corriente súper potente de los baños en hielo y bueno, y él es uno de los precursores. Rubén, para terminar te quiero pedir no una práctica, porque eso lo tenemos que hacer cada uno y además como te lo voy a pedir es profeso para el momento de irnos a dormir, porque hay algo súper importante para el sueño o que nos puede ayudar mucho a tener mejor calidad de sueño, que es tener un ritual, una rutina precama que hagamos todos los días, porque así habituaremos a nuestro cerebro a entender que después de eso que hagamos de forma rutinaria, después viene el sueño. Entonces, una de las mejores herramientas que tenemos es un trabajo de relajación como el que nos permite este trabajo de respiración. Y aquí te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que sería el trabajo más adecuado para una persona que va a empezar hoy? Porque luego hay, y además eso en tus talleres, en tu página web, se puede ver que hay muchas variantes y para más avanzados hay otro tipo de trabajo, pero para una persona que empiece hoy, que diga, bueno, pues mira, lo ha dicho Hanna, voy a empezar, me han dado la idea estos chicos, me han dado la idea Rubén y Hanna, voy a empezar hoy a respirar. ¿Cuál sería la mejor técnica para empezar? Y eso, pensando en bajar revoluciones para tener un sueño de calidad. Claro, fíjate que para la noche, si buscas técnicas de respiración para dormir, te vas a encontrar muchísimas. Como tú decías, la respiración cuadrada o del cubo, la respiración 4-7-8, que se ha vuelto bastante famosa en los últimos tiempos, respiración 4-8, que es inhalar en 4 y exhalar en 8. Bueno, hay muchos tipos de respiración para dormir. Todos ellos en lo que se basan es lo que comentaba antes, en relajar mucho la respiración, en que el ritmo, la cadencia sea muy lenta para acumular dióxido de carbono en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es mejor de todas estas? Cualquiera. Es decir, cualquiera de estas que haga que suba el dióxido de carbono en tu cuerpo y que respires bien, pues va a hacer que te relaje. Entonces, para una persona que acaba de empezar, precisamente, pues a lo mejor una respiración 4-7-8, en la que tienes que retener en 7 segundos y expulsar en 8, al final la estresa más de lo que realmente pues le va a ayudar. Entonces, siempre digo que hay que adaptar según tu momento. Por ejemplo, para mí, una de las mejores antes de dormir es la respiración cuadrada. Esta respiración, inhalas en 4, aguantas en 4, exhalas en 4 y aguantas en vacío en 4. Todo esto por la nariz. ¿Qué ocurre? Que si incluso una persona acaba de empezar, tiene una respiración disfuncional en su día a día o está con estrés, incluso estos 4 segundos, aunque sean pocos, pueden ser demasiado. Adáptalo. Si tienes que hacerlo inhalando en 3, aguantando en 3, exhalando en 3 y aguantando en vacío en 3, lo adaptas. Y si tienes que empezar en 2 segundos, empiezas en 2 segundos. Aquí no hay vencedores ni vencidos, aquí no hay que ganarla a nadie, ni mucho menos, sino simplemente empezar por lo que más sencillo te parezca, pues para que no te cueste demasiado, para que entres de una forma un poco más amable y que no consigas precisamente todo lo que buscas. Por lo tanto, una respiración cuadrada, el que pueda hacerlo, como digo, en 4 tiempos cada lado, que de hecho, antes de dormir, se mete en la cama, luces apagadas, si antes estabas leyendo un libro, bueno, perfecto, lo cierras, lo pones en la mesita de noche, te pones boca arriba y inhalas y exhalas siempre por tu nariz y intenta llevar el aire a lo profundo de tus pulmones. Y ahí inhalas en tu mente contando hasta 4, aguantas en 4, exhalas lentamente también por tu nariz en 4 y aguantas en 4.
¿Cuánto tiempo? Bueno, pues esto lo puedes empezar a hacer, como digo, a partir de 3, 4, 5 minutos vas a notar cómo quizá te empieza a entrar el sueño, cómo te empiezas a relajar. En cuanto notes esto, bueno, sé listo, date la vuelta e intenta ver si coges el sueño. Esta respiración cuadrada también funciona para esas personas que van a la cama, se duermen inmediatamente, pero a las 3, 4 de la mañana es muy habitual, de repente te despiertas. Pues te despiertas como si fuera las 10 de la mañana, sin nada de sueño. En ese momento también puedes coger, te pones, como digo, boca arriba y empiezas a rodear con tu mente este cuadrado en el que te imaginas que subes inhalando, arriba aguantas la respiración, vas exhalando y aguantas. Pues eso, de nuevo poco a poco para intentar recuperar pues el sueño. Esto hace que se acumule dióxido de carbono, que se relaje el músculo liso de venas y arterias, baja el ritmo cardíaco y como también estás concentrado en ese cuadrado, imaginándolo en tu cabeza, contando, al final, bueno, todos hemos escuchado esto de contar ovejas para dormir, ¿no? Que no es lo que más funciona, pero bueno, esto de contar hace que por lo menos tu mente no esté en otra cosa, que si estabas estresado o con ansiedad por algún problema, no estés en eso, sino que estás contando, estás poniendo atención a cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale, y esto hace que no te puedas concentrar en otra cosa. Estás ahí, en ese momento, en tu respiración. Por lo tanto, respiración cuadrada, en 4 tiempos cada lado es perfecta. No puedes en 4 tiempos, en 3. No puedes en 3, en 2. Cuando lo tengas controlado en 2, verás que poco a poco puedes aumentar los tiempos. Algunas personas incluso, oye, tienes mucha más práctica en la respiración, pues igual puedes hacer el cuadrado en 5 tiempos. Todo lo que haga que aumentes ese tiempo hace que se acumule más dióxido de carbono. Siempre en unos parámetros que sean, pues que tengan sentido. O sea, no por aguantar la respiración cada lado del cuadrado 20 segundos va a ser que te duermas inmediatamente. No, a lo mejor eso en máximo a lo mejor 6 segundos cada lado, pues es bastante interesante. Pero para empezar, respiración cuadrada, 4 tiempos cada una, por la nariz, relajado, boca arriba, es perfecta. Y ahora sí, para terminar, que se me había olvidado preguntártelo antes, cuando estamos durmiendo, claro, hemos hablado al principio de lo importante que es la respiración nasal, pero es verdad que hay personas que en cuanto se duermen abren la boca y prácticamente toda la noche están respirando por la boca. Y aquí también ha habido mucha controversia con él, que si los tapes para la boca sí, que si no. ¿Tú recomiendas recurrir a estas herramientas que son, bueno, nada, pues como un esparadrapo, pero los hay específicos para poner en la boca y que así no se nos abra cuando nos quedamos dormidos? Lo recomiendo siempre y cuando tu nariz esté despejada y puedas respirar por ella. Es decir, no te tapes la boca para respirar si, por ejemplo, tienes adenoides hipertrofiados, porque no vas a poder respirar bien por la nariz y te vas a asfixiar o no vas a poder respirar bien con ella. Pero si tú antes de dormir cierras la boca y durante 1 minuto puedes inhalar y exhalar por tu nariz sin problema, vas a poder taparte la boca. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo decía, oye, no pasa nada si estás 1 hora en pilates soltando el aire por la boca, pero el resto del tiempo, las otras 23 horas, sí es importante. Dentro de esas 23 horas entran tus horas de sueño. De nada vale que todo el día me estés poniendo conciencia en la respiración, que hagas ejercicios muy buenos y prácticas que hagan que te relajes, si luego te pasas 6, 7, 8 horas respirando por tu boca, posiblemente roncando. Hay muchas personas que roncan y si no es por su pareja no lo sabrían. Hay muchas personas que tienen apnea del sueño y si no se ponen cualquier tipo de reloj que lo mida o lo controle o aplicación incluso móvil, no lo saben, pues te pasas toda la noche pues eso, respirando por tu boca, ya sea por la posición en la que duermes, ya sea por eso, porque colapsan tus vías respiratorias, porque tu nariz está más congestionada de lo que debe. Entonces, taparse la boca con un esparadrapo, con citas específicas que están hechas para eso, hipoalergénicas, que incluso algunas son transpirables, pues es muy buena idea. ¿Por qué? Porque quita mucho, por ejemplo, los ronquidos. ¿Al 100%? No, pero sí en un gran porcentaje. Muchas personas que tienen apnea del sueño y no lo sabían, les ayuda también bastante. Y sobre todo, es que como comentaba antes, tu cuerpo no siente igual, no le das las mismas señales si respiras por tu nariz que por tu boca. Si te pasas toda la noche respirando por tu boca, normalmente, esto está comprobado con estudios del sueño, vas a hacer que tu sueño sea mucho más ligero, que no llegues a las fases profundas del sueño. Esto, pues evidentemente, tú lo sabrás bien. También, ¿qué ocurre? Que te cambia
el pH de la boca también, porque como está la boca abierta, está todo el rato pasando el aire por ahí, pues tu boca se vuelve mucho más ácida. Eres más propenso a las caries. Bueno, esto es un sinfín de problemas que puede dar simplemente el simple hecho de respirar por tu boca mientras duermes. Y tengo algunas personas, alumnos, yo les recomiendo en mi curso, con todos estos parámetros que te he dicho, en mi libro, que, bueno, que al principio les parece que es una locura esto de taparse la boca. Les digo, bueno, vete probando en tu día a día, cuando estés en tu casa viendo una serie delante de la tele, te la vas tapando para habituarte. Se la ponen durante la noche, durante 2 semanas, y luego de repente me mandan un mensaje y me dicen, oye Rubén, hacía años que no dormía tan bien, porque yo sí que dormía, pero es que al día siguiente no sentía que estaba descansado. Bueno, en estos casos, evidentemente no es para todos, pero en muchos casos esto realmente les funciona muchísimo y les ayuda a dormir mejor. Esto que te comentaba no es un caso individual de una persona, o sea, son muchas las personas que me comentan que, oye, antes de dormir, haciendo un trabajo de respiración, tapándose la boca antes de irse a la cama, que les ayuda muchísimo a tener un mejor sueño. Y esto, como siempre, repercute en todo, en cómo te levantas de energía al día siguiente, en cómo afrontas tus actividades, en cómo afrontas tu día. Es igual que la respiración. Es algo que no me canso nunca de repetirlo. Lo hemos hablado aquí, que no es un truco mágico, pero evidentemente, si tu cuerpo está mejor equilibrado, si haces prácticas de bienestar, está claro que todas las cosas, problemas que te ocurren en la vida, que te van a ocurrir, hagas respiración o no, o duermas bien o no, pues es posible que las afrontes pues con mayor serenidad y con un poquito más de, digamos, positividad. Eso estoy seguro. Yo también estoy convencida de que todo lo que venga, que desgraciadamente siempre hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, con un cuerpo fuerte y una mente en calma se llevan mejor y se sobrepone uno mejor. Así que gracias Rubén por todo este contenido que nos has dado, tanto teórico como práctico. Me quedo con esta técnica del 4-4-4, 4-4-4-4 con esta técnica del cubo como ritual para antes de acostarnos, porque es verdad que es una manera también, como tú decías, de hacer que nuestra atención, que muchas veces cuando nos metemos en la cama está a los 2 millones de cosas pendientes que tenemos que hacer, es una manera muy buena de centrar la atención en una sola cosa que además nos va a ayudar a bajar las revoluciones desde el punto de vista fisiológico. Así que, lo dicho, muchísimas gracias Rubén, ha sido un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias a ti, de verdad, por invitarme. Siempre son cosas que me encanta decir, que bueno, lo llevo repitiendo los últimos 4 años y sé que a muchas personas de repente les llega como nuevas, otras personas que de repente pues ya me han oído muchas veces, pero siempre está bien reforzarlo. Y como decía, yo quiero que es lo que se queden de esta charla, en las próximas 2 semanas, solo pon conciencia en cómo respiras, que evalúes si lo haces bien o lo haces mal, para a partir de ahí pues poder poner diferentes elementos, diferentes recomendaciones, que ya puede ser de mí o ya puedes leer de cualquier libro, pues para que la pongas en práctica y te sientas mejor. Conciencia en la respiración. Pues con eso nos quedamos, Rubén. Muchísimas gracias. Gracias, Ali. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.